En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, que no significa otra cosa que 50 días. Y es la fiesta de los judíos que celebraban la cosecha a los 50 días. Es decir, el primer fruto. Y el primer fruto de la muerte de Cristo, de su resurrección, pues es el don mismo de Dios en su Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es santo por naturaleza, porque nos santifica. Es decir, forma en nosotros la imagen de Cristo. Con esto entendemos que lo propio de la vida cristiana es la transformación del alma en Cristo. Lo propio de la vida cristiana es la transformación de nuestras almas en Jesús. Como dice San Pablo, ya casi al final de su vida, no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Entonces, en el credo nosotros decimos que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Santísima Virgen. Y así ha concebido Jesús siempre, por el Espíritu y por la Virgen. De tal forma que fuera de la Iglesia Católica, es decir, quienes no veneren y honren a la Santísima Virgen, quienes no amen a la Santísima Virgen, de ninguna manera pueden ser cristianos, menos aún formar a Cristo en sus almas. Así es concebido siempre Jesús, con el cielo y con la tierra, con el Espíritu Santo y con la Virgen. Dos artífices concurren en esta obra, el Espíritu Santo y la Virgen. Entonces, dos son los santificadores de nuestras almas, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace es habitar en nuestras almas. Y una vez que habita en nuestras almas, comienza su actividad y pone unos dones en nuestras almas. En la inteligencia pone los dones de la sabiduría, del entendimiento, de la ciencia y del consejo. En la voluntad pone el don de piedad, y en los sentidos o en los apetitos sensibles pone la fortaleza y el temor de Dios. Entonces, si quisiéramos entender en qué consiste la obra del Espíritu Santo, no es otra cosa que transformar nuestras almas en Jesús. Entonces, vivimos rodeados de los dones de Dios. Todo lo bueno que tenemos, las cualidades naturales, los dones del alma, que Dios nos ha dado para que seamos felices en este mundo y alcancemos la felicidad en el otro. Pero lo mayor que Dios nos ha dado, pues ha sido la gracia santificante y el don del Espíritu en el bautismo. ¿Y para qué pone Dios estas cosas en nuestras almas? Pues solo para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que lo sirvamos y ser felices con Él en el cielo. Y este fin es sobrenatural, por lo tanto, con nuestras propias fuerzas no lo podemos conseguir. De allí que necesitamos la gracia de Dios. Y por eso, junto con la gracia, nos dio las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, para poder hacer uso de las virtudes y de los dones que Dios nos da, pues lo único que tenemos que hacer es hacer a un lado todos los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestra vida espiritual.
Y estos obstáculos están cerca de nosotros y dentro de nosotros, que son el demonio, la carne y el mundo. A menos que hagamos guerra contra estos enemigos de nuestra salvación, no puede ser posible que formemos en nosotros una vida espiritual sólida o verdadera. Entonces, habíamos dicho que la misión del Espíritu Santo es santificarnos. ¿Y qué significa eso? Pues que nos une a Cristo, nos identifica con Él, nos conforma con Él, nos hace a su manera. En otras palabras, nos hace vivir su vida, sus mismos intereses, sus mismos deseos, sus preocupaciones. Nos cristifica, nos hace otros Cristos. Ahora bien, eso implica que hemos de vivir su misma vida, sus mismos intereses, sus mismos deseos, sus mismos sentimientos. Ninguna de estas cosas se logra sin abnegación, sin sufrimiento y sin sacrificio, sin la lucha, sin el esfuerzo. En otras palabras, lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestras almas es unirnos a la cruz de Cristo. Y él mismo lo decía: para mí, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y eso es lo que guió la vida de Jesús aquí en la tierra. En cambio, si nos preguntamos, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos mueve a nosotros? Pues ya lo sabemos. En la inmensa mayoría de los casos, lo que nos mueve son nuestras pasiones, nuestro amor propio, la comodidad, el propio interés, los gustos, las inclinaciones, los apetitos. ¿Sí? Entonces, de ser así, lo único que estamos haciendo es posponiendo constantemente la gracia o la acción del Espíritu Santo. Y por eso dice Jesús: qué angosto es el camino que lleva a la vida eterna y qué amplio es el que lleva a la perdición. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo puedo yo permitir al Espíritu Santo que me una a la cruz de Cristo y que me identifique con ella por medio de todas las cosas que nos pasan? Por medio de todas las cosas que nos pasan. Porque esas cosas nos purifican y nos iluminan. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos los dones de la fortaleza para aguantar y el don del temor para no ofender a Dios. Entonces, si estamos dispuestos, decididos a dejarnos formar a imagen de Cristo, pues hemos de estar dispuestos a ser unidos a la cruz de Cristo. No hay Cristo sin cruz. Ahora, pues es lo que menos pensamos, es lo que menos nos gusta. Nos pueden suceder cualquier cosa, pero menos tener que pasar por dificultades. ¿Sí? Y esa es la batalla de todos y es la batalla de toda la vida. Quisiéramos unirnos a Cristo sin tener que sufrir, sin tener que abrazarnos a la cruz, o lo que conocemos como el sueño americano, ¿eh? Sin dificultad, con dinero, con salud, con trabajo. Pues no es así. La obra del Espíritu Santo es unirnos a la cruz de Cristo. Por eso cuando venimos a la misa, traemos aquí nuestros trabajos, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestros temores, nuestros sufrimientos, para que el sacerdote los ponga en la patena, junto a la víctima unida a Cristo, en su sacrificio, en su inmolación, en su sufrimiento, en su ofrecimiento a Dios.
Y si la vida de Cristo entera estuvo marcada por la cruz, pues así ha de estar también la nuestra. Oración y cruz. Esa es nuestra identidad, nuestra forma de estar en el mundo. Si se fijan, esa fue la vida de los apóstoles. Antes de la venida del Espíritu Santo, teníamos unos discípulos ignorantes y temerosos, escondidos. Y después de la venida del Espíritu Santo, pues son gente decidida, con inteligencia, sin temor, y al final de sus vidas se unen todos a la cruz por el martirio. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen, nuestra Madre, la gracia de poder mantener nuestra vida unida a la de su Hijo por obra del Espíritu Santo. Así fue como fue ella en su vida, y que el día en que nosotros lleguemos ante Dios podamos presentarle llenos de alegría y de agradecimiento la ofrenda entera de nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.